lo largo de mi tiempo como fan de varias franquicias, creo que esta es de las pocas veces en las que puedo llegar a un punto en común tanto yo como muchos de mis allegados. Y es que ser fan de Kamen Rider es complicado. Y complicado lo imbécil. Ahora, esto no lo digo solo por la absurda cantidad de juguetes con precios ridículamente altos y que te hacen cuestionar cuántos órganos quieres dejar para conseguir alguno, cosplays hermosos de una altísima calidad que desearías poder hacer, o todo el material extra que se retrasa y nunca sale como la novela de Build o los Paradise de Fice. ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Y no hablemos de la gente que repite como mantra que Super Sentai es mejor que Kamen Rider. Aquí no aplica, hijos, a papá se le respeta. ¡Cállate, cochino! ¡Cállate la chingada! O de los propios fans que llegan a espantar a cualquiera que consideren Puta madre, confundí fandoms otra vez. Pero no es nada de eso. El verdadero problema de ser fan de Kamen Rider es uno muy simple. Tan simple como el propio chiste del inicio sobre ser fan de esta franquicia. Y eso es... ¿cómo carajos metes a alguien en este desmadre? Ahora me gustaría que lo que acaban de escuchar fuera un chiste o exageración mía, pero no lo es. Desgraciadamente, no lo es. Incluso si tomas una serie al azar fuera de la Arashowa, la mayoría tienen varios chistes, referencias, o peor aún, una colaboración con el Rider anterior que te deja la pregunta ¿y este weón quién es? Y ya si quieren confundirlos más, a veces también colaboran con la serie Super Sentai del momento, que sigo diciendo es rarísimo ver que DK tiene una colaboración con Samurai Sentai Shinkenger. Para el que quiera cristiano, Power Ranger Samurai. Pero si dejamos eso de lado, querido espectador mío, tienes un mundo increíble al alcance de tus manos, al que sé que varios no le darán una oportunidad. Aunque no los culpo, se entiende mucho porque casi siempre que uno pregunta o ve algo por encima de Kamen Rider y pregunta qué pasa, la mayoría de veces solo reciben una lista de series que ver o el por qué deberían de ver la misma serie. Lo cual, hijos míos, no suele ser un buen incentivo para ver las series. Inclusive conozco personas que aman los diseños de los Riders, pero que nunca han visto una serie por lo antes mencionado, y sinceramente los entiendo. Algunos diseños tienen algo increíblemente, son preciosos, dinámicos, o simplemente decides decir, wow, quiero ser ese. Sin mencionar que también tienen historias que o son demasiado largas o episódicas para su propio bien, y hay casos como Ryuki que tienen diseños más simples pero con una historia increíble con múltiples finales. Y aún así, cada Rider es un mundo increíble de ver. Melancólicos y expresivos como Kiba, enérgicos y solidarios como Blade, valientes y carismáticos como Oz, dispuestos a hacer lo necesario como Fice, determinados y estratégicos como Build, atrapados entre el deber y su identidad como Double, luchando contra el destino como Chalice, un inquebrantable sentido de la justicia como Excite, o, como casi todos, fieles a su código de honor. Excepto todas las temporadas con temática Battle Royale, ahí se vuelve básicamente un sálvese quien pueda, por Dios. Pero no solo los protagonistas brillan aquí, no. Los riders secundarios muchas veces se roban el show de forma muy fuerte, opacando feo al protagonista. Un ejemplo muy seguido y que muchos usamos aquí es Knight en Ryuki, quien encarna sacrificio y determinación en busca de recuperar lo que perdió. Otro ejemplo, Axel en Double, que pasa del tropo del típico emo vengativo, que es básicamente Sasuke a todas las luces, a un hombre que encuentra una familia y propósito. Bert en O, que demuestra que no necesitas un gran ideal para ser un héroe. A veces simplemente basta con hacer bien tu chamba y lo que te propongas. Garen en Blade, con una historia de redención y lucha interna por sus propios límites que lo hacen uno de los personajes más humanos y entrañables de la franquicia. Ahora, creo no equivocarme al momento de decir o pensar, de forma general, que hay muchos secundarios que uno se queda con la idea de que o la serie debió tratar más capítulos sobre él, o ya directamente la serie debió haber sido directamente sobre él, porque muchos eran incluso más interesantes que su principal. Ahora, hay demasiados a los que escoger, pero creo que me voy a ir por algunos ejemplos generales de la franquicia para este tema. Un ejemplo que sé que muchos van a señalar, yo incluido, Grace and Build, que pasó de enemigo a uno de los personajes más queridos de su temporada, y mi representación favorita y perfecta de cómo ser cool y un simp a la vez. あの女やっぱりそうだあの子はみんなのアイドル見たんだ
En efecto, damas y caballeros, ese de ahí soy yo. Y por último, pero no menos importante, Chalice and Blade, con una historia de identidad y destino que lo hace uno de los riders más profundos de la franquicia. Y el que me diga que no es cierto, deme un argumento válido. Cada rider, ya sea protagonista o secundario, tiene algo que lo hace especial, una historia que contar y un estilazo a la hora de hacerlo. Así que con eso expuesto les traigo este pequeño, pero muy significativo video, haciendo y contestando la pregunta: ¿por qué deberías darle una oportunidad a Kamen Rider? Cortesía de alguien que ya está demasiado metido y quiere arrastrarte con él. A ver, esto va a sonar raro después de todo lo que dije y de que soy alguien que viene a decirte por qué deberías darle una oportunidad a Kamen Rider. Pero es que en serio, Dios mío santísimo, qué difícil es recomendar esta franquicia. Porque solamente mira esto, tienes series que duran más de 40 capítulos, personajes que regresan en otras temporadas sin saber de dónde salieron, crossovers que no tienen sentido de continuidad, películas que te spoilean cosas de series que ni conoces, trajes ridículamente cool que aparecen solo una vez y que jamás volverás a ver. Y eso sin contar los memes que también te van a terminar spoileando cosas de forma indirecta. Y luego están los fans. Algunos te dices que empieces por la era Showa para ver todo desde el inicio. Otros como yo te diremos que veas Bull o W, que son dos de las series más accesibles para que no te compliques la vida. Y no falta el sabiondo que va a empezar diciendo: empieza por Kuga, así ves todo en orden. ¿Qué? ¿Qué mamada? A lo que yo tranquilamente los voy a abrazar, los abrigaré y les diré con el mayor amor posible: ¿Qué orden, animal? Si ni siquiera en las películas tienen orden. hay como 3 versiones diferentes de cómo se conocieron los Riders de Decade y W, y en ninguna se ponen de acuerdo. Pero, y este es un gran pero, Kamen Rider sabe hacerse valer. Porque cuando te cuenta una historia, te atrapa. Y cuando te atrapa fuerte. Porque vas a ver Riders con estilos únicos, temas interesantes y una evolución del personaje que, sin exagerar, le da 1000 vueltas a la de muchas compañías y series más famosas. Porque cuando llegues al episodio 40 de esa serie que empezaste con dudas, vas a llorar. Porque vas a llorar cuando suene el opening. Tú solo eres un tokusatsu normal. No me harás llorar. ¡No me harás llorar! Y ni siquiera sabrás por qué, solo sabrás que fue tu primera serie. Así que te pido me des unos minutos, no para convencerte, sino para compartir contigo esta franquicia que me ha dado tanto. Y quizás, solo quizás, tú encuentres también tu primera serie para entrar a este mundillo. Así que dicho eso, tenemos que empezar desde un inicio. Y cuando digo un inicio, es muy al inicio. Ahora, damas y caballeros, permítanme acomodar. ¡Henshin! Bien, ahora con algo más acorde al show, continuemos. Kamen Rider empezó como toda franquicia empieza, con una idea y principalmente con un nombre. Ishinomori fue un mangaka legendario, creador de Cyborg 009 y la propia Kamen Rider que se originó como un manga. Fue un genio del género tokusatsu y trabajó en varias series a lo largo de su carrera. Pero aquí lo importante es que cuando Kamen Rider se concibió como manga, en la misma Toei quería adaptarlo a serie en el 61. Tratando de emular el éxito de series tokusatsu antiguas, principalmente de la serie de Moonlight Mass, también conocida como Centellante por algunos hispanohablantes, y, eso que estoy seguro que muchos conocen, Ultraman, que cuenta con una serie y peli en Netflix. Presentando su concepto propio para una historia del género, un justiciero solitario con una historia trágica y un diseño inspirado en insectos, principalmente un saltamontes. Así nació Kamen Rider, cuya primera serie debutó de nuevo en el 71 bajo la producción de Toei, alias Papaya, deja Digimon Adventure, por favor. El protagonista Takeshi Hongo no era un héroe común. Fue secuestrado y modificado contra su voluntad por Shocker, una organización malvada que buscaba convertirlo en un soldado, un arma perfecta e imparable y básicamente un monstruo cibernético.
Sin embargo, Hongo recupera la conciencia y escapa antes de ser víctima de un lavado de cerebro total, y decide usar sus nuevas habilidades para combatir a Shocker, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la opresión. Sobra decir, la serie fue un éxito rotundo y dio inicio a la era Showa, donde cada nuevo Rider mantenía la esencia del original pero con su propio estilo e historia. Y esto es algo propio de Ishinomori, pues su obra Cyborg 009 sirvió de inspiración para las bases de la franquicia. Los primeros Riders comparten las mismas características que el grupo protagónico de Cyborg 009. Secuestrados por una organización malvada, son modificados, pero en vez de unirse a ellos deciden rebelarse y usar sus poderes para el bien. Esta idea de un héroe modificado contra su voluntad sería clave en toda la primera etapa de Kamen Rider, pero no sería la única, pues personajes como el mismo Batman, con sentido de la justicia y la idea de un héroe enmascarado, ayudarían a preparar el concepto. Pero también Ishinomori tomó inspiración de los kaijus y héroes tokusatsu de su tiempo, como los Ultraman y Giant Robot. Pero en vez de seguir la tendencia de héroes gigantes y batallas muy toscas, se decidió irse por enfoques más simples, físicos y ágiles. Y diría que es todo, pero aún hay más. Ishii también incorporó componentes del terror de esos tiempos, véase la idea de Frankenstein con el monstruo creado o la mosca con las mutaciones que llegaban a sufrir los Riders. En muchos aspectos, Kamen Rider en sus inicios fue un reflejo de su época, evolucionando con la cultura, tomando inspiración y transformándola, dejando su propio legado en la historia del entretenimiento, pero no podemos quedarnos solo ahí. Tras el final de Kamen Rider Back, la serie entró en un hiatus durante los 90. Hubo varias propuestas para revivir la franquicia, pero las mismas no lograron consolidarse en nada, dejando una gran duda sobre si seguir o no la franquicia. No sería hasta llegado el 2000 donde Toei apostaría con todo a un reinicio de la misma, empezando con Kamen Rider Kuga, alejándose del concepto del héroe creado originalmente para ser un arma, y ahora con un protagonista humano y vulnerable que tenía que aprender a vivir con sus nuevos poderes. La narrativa era más serializada, aún tenía partes muy episódicas, pero se ve que atrás quedaron los días de ese formato, y con un desarrollo más profundo de personajes, mostrando la lucha de Yosuke Godai no solo contra la tribu Grongi, sino también contra la responsabilidad de ser un héroe, de ser Kuga. Así, con el éxito de Kuga, se sentaron las bases para la era Heisei, misma que continuó con Agito el año siguiente, siendo la primera serie en establecer el concepto de más de un Rider, mismos que más que apoyos eran coprotagonistas con historias en paralelo a la principal, y no siendo solo un apoyo de fondo para peleas importantes como los pocos secundarios de la era Showa. Así, para el año siguiente llegó una conocida por muchos dado que logró una adaptación americana, siendo esta Kamen Rider Ryuki, o también conocida como Dragon Knight. Esta misma innovó con el formato de Battle Royale, donde no solo los Riders luchaban contra monstruos, sino contra ellos mismos. Aquí la franquicia experimentó una libertad creativa que a muchos nos gustaría ver en otras series. Como en Ryuki los Riders están basados en animales del zodiaco chino, aprovecharon para hacer simples los trajes y volver elementos que serían más estéticos, por así decirlo, en las armaduras, véase las arpas del tigre de las nieves en armas de combate, o los dientes de Ouya que se volverían en unas espadas. Y mi favorita personal, el murciélago del mismo Knight que se convierte en una capa que lo ayuda con su Rider Kick. Esta no sería la única en tomar el formato Battle Royale, ya que Blade adaptaría el mismo concepto pero ahora con la temática de una baraja de póker, misma que poseo y les presumo con harto gusto. Pero si eso no es de tu agrado, más adelante tuvimos a W, que es un drama detectivesco con giros de trama inesperados y uno de los villanos que me recuerdan el por qué a veces me da miedo saludar a alguien. Hola, disculpe joven, ¿podría darme amablemente la hora? Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir. ¡Madres, qué pedo! Bueno, no es tan así, pero uno nunca sabe. Y eso es solo unas pocas series con dos compartiendo la misma temática de ser un Battle Royale. Pero aún si les comento más, me iría todo el día queriendo contar detalle de detalle, aún resumiéndolo a la rápida. Y si no me creen, tiene series como Oz, donde te vas a encontrar al río de canela más puro del mundo peleando contra demonios moneda. Vice, con un héroe gris medio inestable por momentos peleando contra no muertos o tal vez la próxima evolución de la humanidad. Ryuki, sí, Ryuki otra vez, donde verás a un pacifista sufrir por buscar ayudar a los demás aún por saber su bienestar. Excite, donde un doctor se ayuda de videojuegos para ayudar a salvar vidas. Y Kiba, que les pediré pongan un pin sobre esta. Y es que Kamen Rider es una franquicia de ya 50 años. Y a diferencia de muchas otras, esta ha sabido envejecer un poco como el vino, porque a pesar de ciertos disgustos de la gente, la misma ha sabido mantener un estándar de calidad mínimo incluso en la serie más mala. Y eso es decir mucho y algo que no puedo decir de muchas otras. Fuera de bromas, realmente han aguantado bastante. Lo cierto es que la franquicia de los motociclistas enmascarados tiene demasiado por donde tomar.
ha tomado enfoques muy variados, no solo con las temáticas principales, las historias, incluso el desarrollo de sus protagónicos llegan a ser muy buenos y rara vez dejan algo que desear. Incluso las historias o desarrollo de sus protagonistas llegan a ser muy buenos y únicos, diferenciándose entre cada rider. Solo que ya sabes, cuidado con el excesivo humor japonés. Ahora, para dar un ejemplo del desarrollo de personajes en Kamen Rider, tenemos al protagonista de Build, Sento Kiryu. Es un genio de la ciencia, pero su vida está marcada al inicio por un problema. No recuerda su pasado. Lo único que sabe es que trabaja con una organización rebelde para derrocar al gobierno corrupto de Japón. Sin embargo, a medida que avanza la serie descubre verdades devastadoras y horriblemente que tiene una relación más que personal con el villano principal. A pesar de su fachada de genio arrogante y carismático, Sento carga con una culpa profunda y una desesperación silenciosa. Las decisiones que toma no solo lo afectan a él, sino a toda la humanidad. Su desarrollo es brutal, de ser un hombre con dudas sobre su propia identidad a convertirse en el héroe definitivo dispuesto a hacer hasta el sacrificio máximo por el bien común, aun cuando sabe que él no podrá ver el resultado de sus acciones. Confía en que los demás seguirán adelante sin el obstáculo que él derribará, cueste lo que cueste. Por otro lado tenemos a Tendo Shouji, Kamen Rider Kabuto, representando la otra cara de la moneda, ya que si Sento es el héroe que se construye a sí mismo a través del sacrificio, Tendo es el héroe que nació listo para el trabajo, ya que él no es un héroe en formación, ni alguien que debe encontrar su camino. No, desde el primer episodio el desgraciado es la definición perfecta y absoluta de Kamen Rider, y en términos prácticos es el Rider definitivo, venciendo a la mayoría de sus oponentes con una facilidad que puede parecer incluso insultante para el espectador. Pero detrás de esa fachada de perfección hay un hombre preocupado y marcado por el destino. Los Worms a los que se enfrenta son criaturas capaces de imitar a los humanos y los enemigos a los que él debe enfrentar. Están conectados con su propio origen y la desaparición de su hermana, aun si él no lo sabe. Y si prestaron atención a estos detallitos se habrán dado cuenta de algo, y es que estos dos Riders llevan consigo a la Cruz de Fuego. Seas fan o no de Kamen Rider, la has visto, la has presenciado e incluso la has admirado. La Cruz de Fuego es un elemento que muchos Riders llevan con ellos, siendo esta la pesada carga que llevan en sus hombros desde su creación misma. Takeshi Hongo, secuestrado y modificado para ser Kamen Rider, un arma al servicio de Shocker, o Kuga, que a pesar de su deseo de proteger a los demás es visto por la policía como una amenaza, equiparándolo a la tribu Gurongi como solo formas de vida no identificadas. Build siendo básicamente, y sin saberlo en su momento, el recolector del villano principal de su serie, un héroe creado para la retorcida y sádica diversión de su creador. Chalice, o el Joker siendo su verdadero origen, destinado a destruir y recrear el mundo a placer de aquel que lo creó, aun si este ha desarrollado lazos y emociones por los humanos que lo rodean. La Cruz de Fuego marca a estos héroes, pues a pesar de que sus poderes fueran originados por algo maligno, los tomaron y decidieron usarlos para proteger a otros, defender al inocente y velar porque nadie más sufra lo que ellos sufrieron. Es aquí donde podemos encontrar a otros personajes en la ficción que la llevan con ellos. Véase en tiempos recientes a Mark de Invencible y Denji de Chainsaw Man, ambos obteniendo poderes de aquello a lo que terminarían odiando, pero usándolos principalmente para proteger a otros. Un ejemplo más serían los gemelos Esparta de Devil May Cry, Dante y Virgil, siendo las dos caras de la misma moneda, ya que uno desprecia su lado humano y el otro su lado demoníaco. Ambos al final aceptan aquello que odian para finalmente estar completos y usar sus poderes al máximo, todo por un bien común. Aunque en el caso de Virgil, pues ya saben. Otros dos ejemplos que podríamos encontrar serían Blade de Marvel y Alucard de Castlevania. Ambos tienen la particularidad de que son vampiros y ven siempre cómo los vampiros afectan a quienes los rodean. A diferencia de los demás, al enfrentarse a sus congéneros, ellos no lo hacen por una guía moral, lo hacen porque ven las vidas que están en juego, la gente que sufre por culpa de los vampiros, o en el caso de Alucard por su propio padre. Aún sabiendo que pelean contra los suyos, lo hacen porque ven todo lo que estará en juego y lo que podría pasar si no los frenan. Viendo cómo las bestias de la noche avanzan y devoran sin discreción, arruinando familias, vidas o sumando más gente a envolverse en aquello a lo que ellos se enfrentan. Y en el caso de Alucard siendo más personal aún, pues pelea contra no solamente el rey de los vampiros, sino contra su propio padre. Curiosamente, ambos compartiendo temática con Kiba al ser vampiros, pero aún no es momento de hablar de él. Ahora quisiera ahondar más en el tema, pero me llevaría mucho y honestamente creo que ya hay 2 o más personas que lo han tocado mejor que yo. Y les dejaré los enlaces a dichos videos y canales en la descripción. Ahora, la era Heisei fue buena. Tuvo bastantes cosas que mostrar, pero ¿fue acaso el final? No señor, no lo fue.
Uno pensaría que casi después de 2 eras haciendo series se les habrían acabado las ideas para las mismas, pero entonces ocurrió el cambio de emperador y la rueda de nuestros motociclistas locos enmascarados volvió a girar. Justo cuando uno piensa que ya se les habían acabado las ideas para traernos algo nuevo, estos desgraciados llegan y se reinventan. Ahora, no empezaré desde cero, pero la actual era Ryu es una mezcla rara. Es un homenaje constante a la era Heisei, pero con la frescura, los recursos técnicos y la libertad creativa del presente. Y la primera serie en darnos apertura a esta nueva etapa de la franquicia fue Zero One, una serie que apostó fuerte por los temas modernos como lo estaba haciendo en ese momento la inteligencia artificial, automatización, desempleo, ética tecnológica y claro, robots bien facheros con patadas giratorias y cómo carajos que... ¡Cállate poco, hombre! Bueno, le sigo. Marcó un nuevo inicio más estilizado, con coreografías más ágiles, mejor dirección de cámara y sobre todo un enfoque más cinematográfico. Y aunque tuvo que enfrentarse a un enemigo más peligroso que cualquier monstruo, supo mantenerse de pie y seguir contando una historia. Zero One abre con una pregunta que se repite como un eco a lo largo de toda la serie. ¿Puede una máquina soñar con ser algo más que una herramienta? La historia sigue a Haruto Hiden, un joven comediante frustrado que hereda de repente el mando de Hiden Intelligence. Ah, cabrón, qué raro, yo nomás veo que llegan deudas. Una corporación fabricada por Huma Gears, androides con forma humana creados para asistir en diversos roles de la sociedad. Pero el conflicto surge cuando un grupo terrorista llamado Metsuboi Jinrai.net, al cual voy a llamar Jinrai porque no mames, empieza a corromper estos androides convirtiéndolos en peligrosos enemigos. Pero los villanos aquí no son simplemente los malos per se. Jinrai nace de la opresión, del rechazo y el miedo humano hacia la inteligencia artificial, cada uno con sus miembros representando una faceta distinta de lo que ocurre cuando se niega la identidad de otro ser. Básicamente racismo a máquinas. Todos son IA y todos anhelan lo mismo que los humanos: libertad y propósito. Y en medio de ellos Haruto, que comienza con una sonrisa torpe y poco a poco se convierte en un símbolo de reconciliación entre ambas partes, teniendo una lucha no solo contra los Huma Gears descontrolados, sino también contra el perjuicio, el dolor y la manipulación humana. Porque sí, el verdadero monstruo muchas veces no es la IA, sino lo que los humanos han hecho con ella, por lo cual reafirmo, por favor, si le dices a ChatGPT gracias, le estás haciendo un favor a la humanidad. Visualmente Zero One brilla con colores neón y es algo futurista de ciertas formas, pero su corazón está lleno de emociones clásicas: duelo, duda, redención, crecimiento y por sobre todo, hermandad. Seguido de Zero One llegó una favorita personal, siendo Kamen Rider Saber. Y sí, jaja, al amante de los dragones le maman las historias de caballeros con motivos animales. Y sí, pero no es solo eso, ya que sabe proponer algo que me gustó mucho. ¿Y si la realidad no fuera más que una historia escrita por otros? Kamen Rider Saber nos transporta a un mundo donde la fantasía y la realidad colisionan. Las palabras tienen poder literal aquí, los héroes no solo portan espadas sino que blanden historias, cuentos mágicos que se transforman y dan forma al mundo. El protagonista, Touma Kamiya, es un escritor de cuentos infantiles que descubre que su pasado está ligado a un conflicto milenario entre caballeros que protegen el equilibrio del mundo real y el mundo de los libros. El tono de Saber es más etéreo y mágico que muchas otras series anteriores, con estética colorida y coreografías de combate que parecen sacadas de un cuento épico. Cada rey posee una espada única y un libro especial que representa su poder y su historia personal. Pero bajo esa capa de fábula, la serie habla de la importancia de la memoria, la pérdida del poder de las palabras y la capacidad humana de reescribir su destino. El villano principal, Storius, desea controlar el gran libro que dicta toda la existencia para provocar una tragedia eterna, porque él cree que la belleza de la vida solo nace del sufrimiento. Oye, ¿seguro que este güey no es fan de Zack Snyder? Saber me gustó mucho porque es una de esas historias con un mensaje muy clásico, pero no por ello menos importante, siendo este el cómo todos somos capaces de escribir e incluso reescribir nuestra historia. Y si no podemos escribir, siempre podemos aprender de esta. Al final, lo único que no podemos escribir con certeza es el futuro, pero sí podemos prepararnos para él y afrontarlo con sabiduría. Después llegaron Kamen Rider Revice, Gates, Gotchard, serie completamente infravalorada porque arranca demasiado lento, las cuales, o en el caso de Gotchard que estoy apenas hasta por la mitad, y las demás no las he podido ver, aunque no voy a mentirles, los diseños me tienen muy tentado a hacerlo. Por lo que muchas series que he mencionado aquí son las que ya he terminado o que me quedé a la mitad, veas el caso de nuevo con Gotchard, que actualmente estoy considerando dejarla a la mitad para ponerme a ver Gates de una vez, porque Dios santo, ve ese diseño, cabrón.
Sí, ya sé, tengo que decirme cuál veo de corrido antes de seguir con las demás series, en especial la que tengo pendiente llamada cariñosamente Diabetes tipo 1. En serio, aún no supero que sacaron una serie con temática de dulces y demás golosinas. Hasta un Power Up es básicamente un puto pastel. Ahora, he estado centrándome mucho solo en relatar a los héroes al comentar de las historias. Pero ¿qué pasa con las sombras que enfrentan estos Riders? Kamen Rider nos ha dado de todo. Desde un ser como el Joker, confinado en lo más profundo de sí mismo al desarrollar lazos con otros, negándose a su propósito de reemplazar y destruir a la humanidad, y Volt, un sádico pero a la vez el más piadoso de su especie, deleitándose con un conflicto donde él solo fingía ser una víctima para ver de cerca cómo se desarrolla el caos que él mismo desató. Ark, una IA que al ver toda la violencia y odio de la que el ser humano es capaz, decidió abrazarla y la portó como un sudario, siendo la fuente de su fascinación y propia singularidad que deseó replicar con nuestra extinción. Orga, un mesías fallido que salió de una de las mejores películas de la franquicia, Ouya y Odin de Ryuki, el primero siendo un asesino sin miedo o redención alguna, disfrutando del asesinar a los demás Riders de la pelea, mientras que Odin solo deseaba recuperar aquello que se le negó, un inocente deseo que se convirtió en algo más. Un bucle de tiempo que se reinicia hasta que encuentra lo que necesita. La saga ha experimentado con varios villanos, pero quiero que nos centremos en un favorito. Damas y caballeros, les presento a Shinkuro Isaka, o mejor conocido como Water Dopant. Al inicio, Isaka solo parecía un renombrado cirujano, carismático y respetado por sus habilidades médicas. Pero debajo de esa bata se ocultaba un alma retorcida por la obsesión. Algo sentía que faltaba en su ser. ¿Se llenaría con el poder, el sufrimiento o causando la muerte misma? ¿Por qué elegir solo una? Tras toparse con un líder criminal, vio aquello que deseaba en su ser, aquello que con desesperación pedía, su fascinación hacia las Gaia Memories, dispositivos que otorgaban habilidades sobrehumanas al costo de la misma humanidad. Rechazó su código como médico y se convirtió en algo más, un monstruo capaz de mucho con una precisión quirúrgica. Él era Water Dopant. Su memoria le permitía invocar tormentas, rayos, nieve, viento y hasta niebla corrosiva. No solo controlaba los elementos, los convirtió en un arte letal, y por si eso fuera poco, parecía que él era el Dopant perfecto, ya que a diferencia de muchos Dopants que sufrían una transformación irreversible o inestabilidad mental, Isaka se consideraba un espécimen perfecto, completamente funcional, lúcido y hasta elegante en su sadismo. Creía estar por encima del sistema de la fundación y hasta el mismo terror Dopant, aquel que le hizo ver en un inicio aquello que faltaba en su ser. Al acabar con él se fue sin miedo alguno, no temiendo quedar en el olvido, pues al final hizo lo que quiso, consiguió lo que faltaba en su ser, porque como él dice, una vida sin pecados es un plato sin especies, y en vida degustó de causar dolor, miedo, sufrimiento y en especial de completarse a sí mismo. Water Dopant representa un terror, un miedo de que aquellos a tu alrededor, de que ese modelo a seguir, ídolo, inspiración o simplemente un amigo, un familiar, esconda algo atroz. Y aun si no fue el villano principal, fue uno que se marcó una entrada y una salida increíbles en su serie Kamen Rider W. Así actualmente, la última serie de Kamen Rider que ha salido, al menos a la hora de estar haciendo este guión y video, ha sido Kamen Rider Gap, también conocida como Diabetes tipo 1. El cambio de la era Heisei a la Reiwa no marcó solo el final de una época, sino la reconfiguración total de Kamen Rider. Mientras que la era Showa marcó el principio de una saga que explora lo humano y lo monstruoso, la era Heisei se dedicó a profundizar en la moralidad, el sacrificio y la lucha constante de los héroes. En la era de Reiwa, los héroes y los villanos no solo luchan contra sí mismos o monstruos, luchan contra sus propios demonios internos y contra un futuro incierto que nos depara. Pero al igual que siempre se ha hecho en esta franquicia, seguiremos adelante para enfrentarlo de frente y todos juntos. Algunas pequeñas curiosidades. Los Riders femeninos no han sido una anomalía para la franquicia. Ya han salido en varias series y películas que han introducido personajes femeninos que se transforman en Kamen Riders. Véase Kamen Rider Femme en Ryuki, Akle en Kamen Rider X, que son dos de las figuras más recordadas de las Kamen Rider Gears. Han sido muy populares tanto en la franquicia como fuera de ella, especialmente en el contexto de la cultura del cosplay. Pero Toei y demás involucrados parecen tener miedo y aún no vemos más de ellas seguido. A lo largo de los años Kamen Rider ha mantenido una relación con el mundo del anime. Muchas veces sus personajes han sido adaptados a formatos de anime y se han presentado como cameos en otras series de anime. En la serie Kamen Rider Zio hay una referencia directa a Dragon Ball, a la vez que en Dragon Ball hay una referencia directa a Kamen Rider, siendo este el Gran Saiyaman.
Kento Yamasaki, quien interpretó a Kamen Rider Bull, es un actor que tiene un gran interés en la ciencia, algo que se refleja en su personaje, un genio científico, y además, Yamasaki realizó varias investigaciones sobre la ciencia detrás de la serie para asegurarse que la representación de la misma fuera realista. Vaya, eso sí es dedicación. Las formas finales de los Riders, sus power-ups, sus chingones que se obtienen en el arco final de la serie, tienden a debutar alrededor de los episodios 38, 39 o 40 de sus respectivas series. La única excepción aquí es Kamen Rider Kiba, cuya forma final debutó en el 28, y esto era porque al actor debajo del traje se le dificultaba moverse con el mismo en la forma base, ya que tenía cadenas reales en los hombros y pierna. A pesar del dato anterior, en realidad los trajes de un Rider principal más pesados, al menos en la vida real, son los DDK y Blade, aunque esos trajes no eran tan complicados para los actores debido a que tenían el peso mucho mejor distribuido. El episodio 21 de Kamen Rider Full es notorio por lo depresivo que es, casi sin música, mostrando al protagonista derrotado y traumado, y según el actor Atsushiro Inokai, para poder parecer lo más cansado y sin energías posibles, estuvo toda la noche anterior a la filmación jugando Monster Hunter. Vaya, esos sí que son buenos métodos. El actor más joven para un Kamen Rider principal fue Masaki Suda, quien hace de Philip. Al momento de filmar Kamen Rider W tenía solamente 16 años. Esto influyó tanto en la escritura como en la apariencia del personaje, pues originalmente le querían pintar el pelo de verde, pero no podían porque el actor no estaba en la escuela secundaria mientras filmaban. Algunas series de Kamen Rider cuentan con doblaje, y es que en 2001 la plataforma de streaming gratis perteneciente a Olympus llamada Free TV estrenarían las series Kamen Rider Agito, Ryuki y Faiz con un doblaje hecho en México en el estudio de doblaje Bellorem. Y el día 7 de septiembre de ese mismo año se estrenó el redoblaje de Kamen Rider Kuga, hecho en el mismo estudio por medio de la misma plataforma, pero actualmente también están en Pluto TV. Para cerrar, el dato favorito de una amiga, misma que me ayudó a crear este video. Gracias, Liz. Y es que el actor Dan Kuroto en Kamen Rider X-Ai Tetsuya Ganawa es farmacéutico en la vida real. Habla inglés y cada vez que puede le regala la SH Figure Art de su personaje a distintos famosos a los cuales se ha encontrado, los cuales incluyen a Margot Robbie y Brad Pitt. Sobre decir que esta madre está mega bizarra, pero igual denme 10. Bien, sé que aún con todo esto aún queda la duda principal. ¿Por qué debería darle una oportunidad a Kamen Rider? Y al menos para mí, la respuesta es clara pero complicada a partes iguales. Y eso es porque no hay nada como Kamen Rider. A ver, series y demás cosas tokusatsu hay y hay por montones. Algunas le harían muy bonita competencia a Kamen Rider si fueran más conocidas y otras directamente necesitan más reconocimiento. Pero es que Kamen Rider no es solo una serie de superhéroes japoneses con trajes de licra y motos chidas. Aunque también no me voy a hacer el pendejo y no voy a negar que eso ayuda bastante. Kamen Rider es en cierta forma una explosión de emociones, de historias humanas disfrazadas de ciencia ficción, aventura, fantasía absurda, épica, es comedia, es tragedia, es esperanza y mucho sacrificio. Todo esto podría resumirlo que Kamen Rider es una franquicia que hace una pirueta estúpidamente difícil en una moto y de alguna forma logra hacer que salga bien. Pero algo muy clave también es que Kamen Rider es una franquicia que no teme arriesgarse. Desde sus orígenes con algo diferente, con un héroe modificado a la fuerza por una organización malvada desde la era Showa, hasta sus series más modernas que exploran mundos paralelos, enfermedades digitales, viaje en el tiempo o ya de plano juegos mortales como la era Heisei y Reiwa. Kamen Rider se atreve a jugar con todo, y cuando digo con todo, es con todo. Gap existe, así que no me digan que no. De alguna forma cada serie logra reinventar el concepto desde cero, pero a la vez conservando cosas del pasado. De una forma que permite que cada historia tenga su propio tono y universo sin romper o manchar el legado de las primeras series. Pero también dentro de todo este caos, hay un corazón. A diferencia de otras franquicias de acción o superhéroes, Kamen Rider no olvida lo importante, o al menos no lo oculta debajo de tanto desmadre de patadas voladoras y peleas chidas. Y eso es el drama humano sin exagerar, tocando temas desde el miedo a no ser aceptado, el deber de proteger aunque eso signifique perderlo todo, el conflicto entre el bien y el mal que no solo afecta en el mundo sino también dentro de nosotros mismos. No importa si el Rider pelea contra monstruos, organizaciones secretas o sus propios demonios internos, cada batalla significa algo y cada batalla importa. Y sí, muchas veces es demasiado estilo sobre sustancia, no hay forma de negarlo. Pero los trajes son una locura visual, diseños que mezclan insectos, animales, mitología, ciencia ficción y moda futurista, por decirlo de alguna forma.
pero no es solo una apariencia cool y ya. Cada diseño dice algo sobre el protagonista, el mundo, la serie o el conflicto mismo que esta abarca. El traje no es solo cool, es un reflejo del alma del que lo porta. Y también está el problema de con qué serie puedo empezar Kamen Rider, y es que también es una pregunta complicada y simple. ¿Qué te gusta a ti? ¿Eres una persona que gusta de acción y ciencia con un protagonista brillante? Ve Kamen Rider Build. Juegos mentales y batallas por sobrevivir, Kamen Rider Ryuki. Estética y emoción pura con ideas locas, Oz. Un héroe gris haciendo todo lo necesario, incluso si eso implica pelear contra sí mismo, Vice. ¿Te gustan los dramas detectivescos con dos protagonistas más que carismáticos? W. ¿Te gusta el tema de la música usado como un arma de batalla? Hibiki. ¿Eres fan de las series con un prodigio como protagonista? Kabuto. Y en mi caso es algo extraño porque la serie que más conectó conmigo fue Saber, por el tema de que soy una persona amante de la literatura y me gusta escribir en mis tiempos libres. Pero si me soy honesto, soy más de tragedias poéticas como Kiba. Que hablando de eso, creo que ya es hora de por fin hablar de Kiba. Y es que tras ver el primer capítulo de la adaptación de Kamen Rider Ryuki, quedé algo intrigado por saber más. Así que en uno de esos días que no había nada más que hacer, entré al mágico mundo de YouTube, que en ese entonces aún podías encontrar series completas en la plataforma. Y me topé con un canal con varias listas de reproducción de series japonesas, desde algunos animes y algunas series tokusatsu que honestamente no sé si sigan vigentes. Y no sé por qué, pero mis ojos fueron directamente a parar a una de nombre Kiba. El aspecto en la miniatura era raro para mí, pero de cierta forma me enamoró. Así que le di play y me topé con algo que aún a día de hoy me hace sentir algo cálido cada vez que lo veo. Y es que empezamos con un joven en lo más bajo. Un joven que perfectamente podríamos ser tú y yo, tratando de pasar desapercibido en este mundo, o intentando encajar en él como uno puede. Se le ve solitario, pero no es del todo así. Tenía a su pequeño amigo murciélago que yo quisiera tener uno en versión dragón. Al principio creía que era un tipo triste, pero más adelante ese miedo al mundo y esa inseguridad en su ser desaparecen y entra a pelear sin miedo alguno. Y creo que está hora de decir que quedé fascinado por lo que mis ojos vieron, así que seguí viendo la serie con emoción, explorando el conflicto de un joven que no sabe qué hacer de sí, que lleva una pesada carga por el simple hecho de nacer, un legado que mantener, una promesa que cumplir con su familia y con el mundo, frenar a los suyos para que no dañen a los demás. Pero claro, esto no es tan fácil. Más adelante vemos a varios de esos mismos monstruos tratando de llevar una vida pacífica, con una pasión propia o simplemente experimentando realmente la vida. Pero su naturaleza no los deja avanzar ese camino. Lo más bajo de su ser los atormenta hasta romperlos o hacer que lo que vivieron parezca insignificante a sus ojos, forzando a este joven a pelear con ellos, con aquel que vio como su mentor o aquel que incluso fue un hermano para él. Y se rompe. Se niega a seguir ese camino. ¿Por qué debe ser el quien defienda a los demás? Al final incluso la humanidad creó a su propio Kiba para repelerlos. ¿Qué caso tiene seguir? Frustrado y confundido lastima a su pequeño amigo, ignora su llamado para defender a otros e incluso casi destruye su posesión más preciada, el violín de su padre, una obra maestra que él se esforzó por replicar pero que descubrió no era su verdadera pasión, su camino, y tras eso solo deambuló por su ciudad, pensando qué haría ahora. Así, hasta toparse con una joven amante de la arquería, víctima del conflicto en el que él debe ser el protector de la humanidad. Él empieza a cuestionarse si debería seguir, a lo que la joven le hace saber que sus historias son similares, pues antes su familia le había hecho practicar el violín, pero al final se dio cuenta de que esto no era lo suyo, dejando a nuestra protagonista pensando otra vez, ¿pero por qué debería seguir siendo Kiba? ¿Por qué debe ser él? Más adelante la joven es atacada, pero ella no huye y se enfrenta a este ser que busca terminar lo que empezó. Al saber de esto, Kiba corre en su ayuda, teniendo en su mente todo lo que ha pasado y comprendiendo al fin que la voz, la música que lo guía en cada batalla es la melodía única de cada persona, y en cada batalla, cada vez que usó ese poder que le fue confiado, la melodía que lo guiaba y llenaba de valor no era la de su padre como él pensaba, sino la melodía única de cada persona, de cada pasión, de cada sueño, de cada individuo resonando con la suya. Es ahí cuando deja sus dudas y se lanza nuevamente a la pelea, para proteger a los demás, a sus sueños, a sus pasiones. Finalmente comprende que si bien es una carga pesada la que lleva, no dejará que sus cadenas lo frenen de cumplirla, pues al final si bien no deseaba el ser Kiba, comprende que es parte de su camino, de su melodía, y es lo que lo complementa como humano y Fanjire. Es todo eso lo que al final lo hace él mismo, lo que lo hace ser Kiba. No el protector de la humanidad, no el controlador de los Fanjires, no. Él es Kiba, el protector de las melodías de cada ser humano o Fanjire, y dará todo de sí
para que cada una de esas melodías pueda seguir su camino, pues al final sabe que aquello que lo guía en cada batalla es su propia melodía. Y eso me llegó en uno de los recuerdos más bonitos que tengo desde pequeño. Ver a aquel joven dejar ir su miedo y sus dudas y cada inseguridad marcharse porque al fin encontró eso que buscaba en sí mismo, su propio camino a seguir. Ya lo que siguió de ahí en adelante fue incluso mejor, pero este simple plano despierta cosas, recuerdos cálidos de un tiempo donde todo no era precisamente mejor, pero sí, era más sencillo. A diferencia de muchas cosas, Kamen Rider fue algo que quise mantener alejado de mis hermanos y familia. No porque fuera mía, sino porque era algo que quería guardar para mí. Algo especial que ver en un día que estuviera agotado, en mi cumpleaños o en las vacaciones que tuve hasta que la lista fue borrada de YouTube. Cosa que no me detuvo de volver a verla tiempo después, pero incluso allí me topé con más cosas. Más series, juegos, películas, novelas y juguetes por los que ahora ahorro con mi salario fácilmente desechable. Pero aún con esas, y con todo el cariño que le tengo a la franquicia, me juré una cosa. Y esa es que nunca, pero nunca, me compraría un cinturón o morpher de transformación de ninguna serie Tokusatsu. Hasta no haber diseñado el mío. Y a día de hoy ahí sigo, diseñando en mi mente 1000 versiones con un mismo propósito. Caballero medieval, mago, policía, ángel, demonio, animales, constelaciones y bestias mitológicas. Y por más que trato, cada idea me atrapa y cada idea me hace querer desarrollarla una y otra vez. Y cada una también ha tenido una representación en alguna serie, que más que quitarme las ganas solo me hace querer desafiar más mi imaginación para ver qué puedo crear. Sé que muchos me dirán que lo estoy haciendo ver más bonito de lo que realmente es y no lo voy a negar. Lo estoy haciendo, porque Kamen Rider me ha hecho pasar por mucho, a superar obstáculos de alguna forma, a ayudarme a perseverar y a descubrir que de cierta forma todos somos Riders. Sí, puede que no salvemos el mundo luchando contra vampiros de cristales como Kiba, seres poderosos como los Orphan of the Fives, creaciones de un alquimista malvado como Gochar, o seres de los espejos y otros Riders como Ryuki y Knight. Pero siempre basta con una acción simple, tan simple como dar una dirección a alguien perdido, saludar con una sonrisa a alguien en un mal día, un regalo pequeño como un abrazo o un simple dulce, o también ayudar a un niño asustado por no ver a sus padres. Hacerlo sonreír para que al llegar ellos vean lo valiente que es su hijo. Y Kamen Rider me ha hecho ver más de eso. En tu vida pasarán muchas personas, buenas o malas por partes iguales. Las malas pasarán o fingirán ser buenas para lastimarte. Las buenas personas se quedarán un rato contigo, pero al final ellos seguirán adelante. Todos tienen un camino, su propia melodía que seguir. Y si te derrumbas no podrás ir a ningún lado con ellos. Algunos se olvidarán de ti, y es normal. No siempre podrás ser recordado por aquellos a los que tú siempre recordarás, pero otros siempre verán hacia atrás esperando que los alcances. Y sé que puede ser difícil en serio, pero siempre puedes y debes darlo todo de ti. No te dejes arrollar, no te dejes caer por difícil que sea. Siempre trata de alzarte, por más que duela, por más exhausto que te quedes. Y aun si el aliento se escapa de ti, siempre busca mejorar para no caer donde mismo. Pero si un día crees no poder más, si sientes que ya diste todo de ti, sé que llegará alguien a ayudarte. Una persona o varias personas. Te pondrán de pie, te ayudarán a estar bien y se irán. Pero allí, aun si tus piernas fallan, si sientes que te desmoronas en soledad, solo da el primer paso. Sé que dolerá y será incluso más difícil que cualquier otra cosa que te propongas. Pero una vez que tú des ese primer paso, no te frenes. No lo pienses más y corre. Corre como nunca con todas tus fuerzas. Alcanza a esas personas y diles con tu mejor sonrisa gracias. Abrázalos y camina con ellos. Disfruta cada momento junto a ellos y con cada uno siempre trata de ser mejor, porque podemos siempre dar lo mejor. No será perfecto y eso está bien, porque no importa hacerlo, solo importa dar lo mejor de nosotros siempre. Y qué mejor que hacerlo un paso a la vez, acompañado de aquellos que te ayudaron a estar de pie. Esos Riders que se detuvieron a extender su mano y iluminar tu mundo. Un padre, una madre, un hermano o simplemente un amigo, ayudándote y darle luz otra vez a tu mundo, porque todos somos un mundo, una idea, un concepto, una persona. Todos somos nuestro propio Kamen Rider y todos podemos ser un Rider. Y yo solo puedo decir gracias, tanto a ti mi querido espectador, como a todos los que me han ayudado a ser mejor. Así que gracias a todos. Gracias Shotaro Ishinomori por el regalo que nos has dejado. Gracias Kiba por introducirme a esta bella franquicia. Y simplemente gracias Kamen Rider.
Uf, vaya viaje. Sí, sé que estoy haciendo ver esta cosa mejor de lo que es y, de nuevo, no lo voy a negar porque sinceramente lo merece. Kamen Rider es una franquicia preciosa, hermosa y si con estas exageraciones puedo hacer que por lo menos uno de los que vea este video se anime a darle una chance a una serie, me daré por bien servido. Estaré intentando reanudar proyectos, reiniciar algunos y crear algo nuevo de ser posible. Espero que la espera no sea tan larga como la última vez. Yo solo puedo decirles, este es su amigo Kaiser Rider, diciéndoles que todos podemos ser el héroe de alguien. Sé que terminar este video así es un cliché, pero ¿saben algo? Yo amo los clichés.